Ser un nuevo día, nuevas fuerzas y nuevos pensamientos. Y tal vez habrá nuevas ideas, porque idea y pensamiento no es lo mismo. Idea es de que de pronto alguien, sea un hombre o una mujer, puede bajar. Se le llama, en otras palabras, luz. Pero al considerar la frase, lo que quiero llevar en meditación es cuando dijo el salmista: diré yo a Jehová, mi Dios, en quien confiaré. Es decir, que de la confianza, hermanos, pero ¿cómo es la función de la palabra confianza y confiar? Confiar en alguien, ¿verdad? Ha trabajado sus 5 días de la semana y ha confiado la persona de que le van a pagar, porque ya está en su mente de que sí, ya trabajó sus horas durante la semana. Confiar a alguien que ya le van a pagar, ese es. Confiar en un buen carro que no le va a fallar durante 20 horas de camino. No vas a confiar en un carrito ya apenitas como de su servidor, hablando de unos 25, 30 horas. No, ya no va a llegar, me va a dejar a la mitad de camino. Entonces, realmente confiar. Por eso dijo el salmista: diré yo a Jehová, mi Dios, en quien confiaré. Es decir, de la función de confiar en Dios, hermanos. Gracias a Dios que nos convertimos, nos bautizamos, perseveramos, a veces cantamos. Me gusta como ver la actitud de algunas hermanas o hermanos que de verdad es un gusto de cantar. Y vemos que somos muy pocos, ¿verdad? Pero realmente el ser interior dentro de nosotros, siempre habrá una ubicación, área en nuestras vidas. Tal vez no todos nos fascina cantar, salvo cuando hay un triunfo. Allí sí cantamos, ¿verdad? Pero cuando hay algo en la vida, hermano, por ejemplo, una desgracia, voy a usar esa palabra, una desgracia en la vida, ¿verdad? Ahí realmente son contados los hermanos o hermanas que produzca, que hace una evolución en la vida del creyente y dice: gracias, Señor. Las desgracias que permites en mi vida personal, o en el hogar, o en el trabajo, o en la congregación misma. Es un poco difícil hablar esas palabras. Pero vemos en la palabra de Señor: diré yo a Jehová, mi Dios, en quien confiaré. De poder considerar un ejemplo, hermano, en las Escrituras. Libro de Daniel, vamos a ver la actitud de un hombre de Dios. Y también podemos hablar ya no de un joven. Aquí encontramos de un hombre de Dios. Otros dicen que ya era avanzado de edad Daniel, en su capítulo 6 y el verso 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí vemos la actitud de un hombre de Dios, sumergido o viviendo o rodeado entre la sociedad de la gran capital de Babilonia. Otros dicen el gran imperio de Babilonia, de una sociedad avanzada. No solamente, hermano, en la economía, sino también eran avanzados en conocimiento académico del lenguaje de los caldeos, hermanos. Eran una sociedad preparada, pero realmente no habitaba el Altísimo en esa sociedad, sino perdidamente. Pero lo que nos llama la atención de la postura y el estilo de vida que llevaba Daniel entre esa generación, hermanos. Dice que Daniel era un personaje que ocupaba un puesto en Babilonia. No era un hombre de campo, ¿verdad? No era Gedeón, sino el estilo de vida que llevaba Daniel, podríamos decir como las oficinas de abogados, doctorados de sus clínicas y de muchas áreas en Babilonia. Pero lo cierto es de que él ocupaba un puesto alto en la sociedad, y aún en una de las ramas del gobierno trabajaba él. Pero dice que cuando él ocupó ese puesto, hermanos, dice que todo ojo de los que le rodeaban le envidiaban. Uy, qué terrible eso, porque el trabajo que él desarrollaba, Daniel, realmente siempre avanzaba, superaba a lo demás. Por eso bien hay una frase que dice en Eclesiastés: de un trabajo bien terminado, bien hecho, dice que despierta. Ya saben ustedes, ya despierta. Y eso fue en la vida de Daniel en Babilonia, hermanos. Y dice que hay un grupo de hombres, lo vigilaban la vida de Daniel, la forma de vivir, qué es lo que comía, qué es lo que bebía, qué es lo que hablaba, qué es lo que pensaba, cómo hacía cuando él se ocupaba en su puesto. Todo era vigilado. Tal vez ni cuenta se daba Daniel, o se daba cuenta, no lo sé. Pero lo cierto es de que lo vigilaban. Y dice que trataban y procuraban encontrar algo donde pisarle, de un defecto podríamos decir. Lo hallaron a Daniel tomando 2 copas, ¿verdad?, de whisky, o encontrando a Daniel fumando por ahí en las esquinas, o hallando a Daniel teniendo una relación tal vez muy cercana con alguien de las esposas de los sátrapas o capitanes de los babilónicos. Pero dice que no lo hallaban. Pero al final
Lo hallaron en una parte cuando dice Daniel tenía una buena costumbre, oraba a su Dios. Dice que entraba en su cámara, era su costumbre ese hombre. Oraba en la mañana, a mediodía, en la tarde, 3 veces dice la Biblia. 3 veces oraba él. Pero dice que lo encontraron. Entonces dijeron los enemigos de él: ¿sabe qué? Lo vamos a acusar a este hombre contra la ley de su Dios, contra la ley que había firmado el rey Nabucodonosor. En el espacio de 30 días, o algún babilónico que se encontrara durante el lapso de 30 días adorando otro Dios fuera de la estatua que había levantado Nabucodonosor, era echado o muerto. Muy bien. Y dice que se juntaron este grupo de personas. Son hombres, no del campo, hermano. Son compañeros de Daniel en los puestos, en una de las ramas del gobierno de rey Nabucodonosor, hermanos. Eran hombres de letras. Y dice que él y ellos tramaron bien esa trampa. Y dice que entraron delante del rey y le dicen: ¿no has firmado tú, oh rey, de la ley que se ha firmado, de todas las firmas de los sátrapas y capitanes y de sus grandes, Nabucodonosor? Y encontramos a un hombre adorando a un Dios fuera de tu Dios, oh rey. ¿Y quién será? A Daniel. Ay, dice que le causó tristeza en él, porque dice que la vida de Daniel, el trabajo de Daniel, la personalidad de Daniel era de agrado ante los ojos del rey Nabucodonosor, hermanos. Eso puede suceder en nuestros trabajos, ¿verdad? Pero lo cierto es, le acusaron. Y entonces lo rodearon al rey. Entonces cumpla con tu palabra. Y además le dijeron al rey: no puedes abrogar y borrar de lo que tú mismo has firmado. Así que manda y ordene a Daniel de poder interrogarlo, y delante de tus ojos te va a negar. Bueno, dijo el rey, y así se hizo. Pero dice que Daniel, por eso dice el verso 10, cuando Daniel supo, ¿verdad?, esa noticia, hermano. Voy a comparar con el profeta Elías la postura de estos dos profetas, porque Daniel es un profeta también. Aunque costó un poco que entrara el libro de Daniel en el canon de los libros sagrados, hermanos, costó, según dicen los grandes pensadores de la historia de las Sagradas Escrituras, costó, porque tuvo rivales en el tiempo de él. Pero lo cierto es la postura de dos profetas. Cuando Elías supo de las palabras de una mujer Jezabel, de aquí a mañana de estas horas, todos mis dioses será entregado el cuerpo y la personalidad de Elías en mis manos, como lo hizo con mis profetas Baales. Los mató. Eso fueron las palabras de Jezabel. Cuando supo Elías, dice que él, hermano, huyó, corrió,
y esconderse, hermano, pero siempre en la mente del profeta era en busca de la presencia de Dios. Pero la noticia que él supo, eso le hizo, ¿verdad?, tener miedo, porque así dice la Biblia. Y el profeta Elías, cuando se enteró, tuvo temor para escapar su vida, hermanos. Pero voy a mostrar algo, o voy a mencionar algo. La característica de un profeta ante el pueblo de Dios es hacer bajar el poder y la majestad de Dios ante el pueblo. ¿Está claro? El oficio del profeta es bajar el poder, la imagen o de la figura de un verdadero Dios, el Dios de Israel, para que se retorne el pueblo de Israel, hermanos. Ese es el oficio de un profeta. Pero el oficio de un verdadero sacerdote de la tribu, ¿verdad? Ya saben, de los levíticos, como Aarón, o como el suegro de Moisés, o como el sacerdote Elí, o como de los demás sacerdotes, hermanos, el sacerdote Ezequiel. Él no baja poder o imagen o figura de Dios para que vuelva al pueblo, sino el oficio del sacerdote es hacer traer a uno de los israelitas ante la presencia de Dios como ofrenda ante Dios, hermanos. Ese es el oficio de un verdadero sacerdote. Por eso la función del sacerdote y del profeta es distinta. Pero lo cierto es de que estos dos profetas encontramos cuando el profeta Daniel supo que el edicto había sido firmado, hermanos, y mirar esa cantidad de firmas, hermanos, y el sello del anillo de rey Nabucodonosor, que no se puede abrogar ni ignorar, porque si lo iban a ignorar realmente no les iba bien. Cuando supo Daniel, entró en su casa, hermano, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, hermanos, porque en el tiempo de Daniel eran extranjeros como nosotros, los de Guatemala, México, de El Salvador, todo eso, no estamos en nuestro país, en nuestro lugar natal, donde nos hicieron ver nacer, hermanos, ¿verdad? No es como nuestros hijos en estas tierras lejanas. Así estaba Daniel, hermanos. Por eso en la mentalidad de él, abría las ventanas de su cámara. Dice que se dirigía a Jerusalén, hermanos, maravilloso. Va siendo como el concepto también, voy a usar esa palabra, como la creencia también en el tiempo del profeta Eliseo, ¿se recuerdan? Cuando dijo uno de los hijos de los reyes que se iba a quedar en el sillón de su padre, de ese reino, y dijo: golpea la tierra con tu vara. Y dijo él: muy bien, pum, hizo, golpeó la tierra, pero solo lo hizo por 3 veces. Y Eliseo esperaba que lo hacía más de 3 veces para que los terminara a todos los enemigos de Israel. Y ya cuando terminó: y alza tu saeta a la ventana que se dirige a la ciudad de David,
a la ciudad de Jerusalén, hermanos, era la carencia en esos tiempos, hermanos. Por eso Daniel acostumbraba, abierta la ventana de su cámara, hermanos, cuando ustedes entran en el aposento, cierren la puerta tras de ustedes y exponga la necesidad que tenga, dijo el maestro, porque en lo secreto hay alguien que los observa y los mira y los oye, y Él los va a compensar en público. Maravilloso, hermano. Y Daniel sabía todo ese sistema en la dimensión espiritual. Por eso dice la Biblia, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, hermanos. Lo mismo nosotros en nuestra postura, hermano, en el momento de recibir una noticia negativa en nuestras vidas, hermanos, porque la sabrá que se presenta en nuestras vidas, hermanos y hermanas, y dentro de un pueblo grande o pequeño, y en la vida de los ministros, no crea, si estamos parados, adopto de la palabra que dijo Pablo, por el auxilio de Dios, que todavía, hermano, flota la barquilla sobre el anchuroso mar, hermanos. Pero dice la Biblia, y oraba y daba gracias a Dios. Mire la actitud de este Daniel. Cuando supo la noticia contra su propia vida, al entrar ante la presencia de su Dios, daba gracias. En otras palabras, daría gracias a Dios en cuanto de lo que él le esperaba, hermanos. Por eso dice seguidamente en el verso 23, en el mismo capítulo de Daniel, estamos cerca. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, hermanos. Lo cierto es que lo echaron entre los leones, hermanos, hambrientos, feroces. Hay una frase que dice en uno de los evangelios, de las fieras, hermanos. La característica de esa palabra fieras, de pronto viene en nuestra mente el rugir del león, que puede andar alrededor del verdadero Daniel, que puede andar alrededor del verdadero profeta que fue Elías, hermanos. Sí. Pero las características de la noticia era la personalidad de una mujer, Jezabel, ¿verdad? Sí, es una humana, es hija de un rey, como dijo Jehú, me recuerdo. Entierren esa maldita, dijo él, es hija de rey. Pero la característica de esa mujer le hizo temblar al profeta Elías, hermano. Hay una frase que dice a los proverbios que la característica de Jezabel ha arrastrado a grandes y los ha llevado en su recámara, o cámara me parece, dice a los proverbios, y ha llevado arrastrado en su cámara
pero no en la cámara de Daniel ante su Dios, sino la cámara de muerte, la cámara de deshonra, la cámara de desprecio, la cámara de humillación, la cámara de dolor, hermanos, como el dolor de Sansón. No cabe duda, cuando se tocaba los ojos, ya no tenían ojos. Una de las cámaras de la muerte de Dalila, hermanos jóvenes, y se tocaba los ojos, ya solamente era la cuenca de los ojos de Sansón, hermanos. Por eso Elías huyó de esa mala noticia. Pero aquí vemos la actitud de Daniel. ¿Cuántos Danieles en esta mañana? Bendito sea el Señor. Y dice, porque había confiado en su Dios, hermanos. En el Evangelio según San Juan, del evangelista, en su capítulo, me parece 16 es. En el Evangelio según San Juan, su capítulo 16 y verso 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, hermanos. Ahora habla el maestro de los maestros, el maestro de Nicodemo, el maestro de los apóstoles, el maestro en Israel, hermanos. Habló estas palabras, estas cosas os he hablado, dijo él. Ahora a nosotros se dirige, para que en mí tengáis tranquilidad, hermanos. Pero habrá momentos en nuestra barquilla cuando las olas se levantan de repente, hermano, y esas olas que nos hace tener asombro, nos hace sentir sensación de miedo, y a veces nos expresamos: no sé qué hacer, no sé qué hablar, no sé qué salida voy a tener. Es cierto, en esos momentos nos encontramos en alguno de los caminos encrucijadas, cuando vemos de las 12 piedras derribadas de Israel y de sus altares destruidas, y de los niños en pecho que claman por comida, y nadie quien les pueda repartir el pan. Claman los chiquillos, claman los niños por hambre y sed. En el tiempo de la lamentación de Jeremías, por eso él lloraba, hermanos. Miraba la vida de los jóvenes, eran molidos. Las jovencitas eran violadas, maltratadas, marginadas. Aún se vistió la hija de Jerusalén en luto, decía el profeta. Hermanos, pero para que en mí tengan tranquilidad, dice el maestro, en el mundo tendréis aflicción. No estamos en el tiempo babilónico, rodeado de los sátrapas eminentes, de ese puesto muy alto, hermanos, que realmente tramar, realmente con exactitud, de poder atrapar a alguien, hermanos. Pero no importa, dijo Daniel, porque él confiaba en su Dios,
porque el ángel de Dios, oh mi Dios, cerró la boca de los leones y dice que no le hicieron daño, hermanos. Dijo otro predicador, lo que pasa que esos leones eran cholcos, no tenían colmillos para masticar a Daniel. Bueno, como sea, ¿va? Pero lo cierto es de que la confianza de Daniel era en Dios. Y dice el maestro aquí, en el mundo tendréis aflicción, hermanos, pero confiad en mí. Confiar en Él, hermanos, confiar en Él. Por eso dice la Biblia, hay otra frase más para dejar en el corazón de su pueblo y en el corazón de nuestras vidas, hermanos. Hebreos, en su capítulo 10 y el verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, recompensa, paga, hermanos y hermanas. No pierdan y no perdamos, pero ¿cómo se pierde? La mala noticia de Jezabel. Hoy sí la tengo en mis manos, ¿verdad? O la mala noticia de la firma de los sátrapas y el sello del anillo del rey. Ya no hay más que hacer, mejor entregarse, dicen algunos, ¿verdad? No perdamos nuestra confianza en Él, hermanos. Plenamente nuestra confianza en Dios. No se turbe. No se turbe, hermana. No se turbe vuestro corazón. Confiad en Dios. Confiad en mí. Porque de las promesas son grandísimas y preciosísimas. Reales en nuestras vidas, hermanos. Solamente que no perdamos, no perdáis vuestra confianza, porque tiene grande galardón en nuestras vidas, hermanos. Por lo tanto, en esta mañana nos dio la facultad de poder cantarle y presentarnos ante Él, hermanos. Aún van a ser nuestros colegas los leones, aún van a ser nuestros colegas los sátrapas, aún conquistar a la mujer Jezabel para que se convierta al Señor. Ese es el trabajo. ¿Se recuerdan del consejo del profeta Eliseo? Me recuerdo cuando le iban y venían una tropa, un ejército para atraparlo y lo rodearon. Y al final clamó a su Dios y envió por parte de Dios un espíritu, hermano, de ceguera, y los cegó a aquellos ejércitos a caballo para arrestar al profeta y su servidor. Cuando dijo Eliseo, no los maten, no los maltraten, no hagan nada a esos hombres, solamente hay que llevarlos, ¿verdad?, frente a la capital. La capital era Samaria, y allí se quitará la venda de sus ojos por parte de Dios, pero hay que darle de comer, hay que darle pan y agua delante de ellos para que coman y beban y que lleven la noticia que hay un verdadero Dios a quien confiamos, hermanos, y que Él bendiga su preciosa palabra.